Hola mentes constructoras, muchísimas gracias por seguir aquí en este estudio dentro de estos trabajos que estamos realizando de forma pública en nuestro grupo en WhatsApp Masonería Trascendental. Damos continuidad a la última parte de este interesante tema sobre la migración. En temas pasados aprendimos que la migración tiene distintas formas por las cuales tiene su causa y que dentro de ellas contribuye también a la transmisión de la enseñanza, incluso hasta en las situaciones más adversas, como son las guerras, como son las bajezas humanas que emplea sobre otros pueblos. Y esta situación en los iniciados debe quedar perfectamente en claro, ya que si bien ciertamente muchas tragedias han ocurrido en países que han obligado a sus ciudadanos a migrar hacia otros países, eso también puede contribuir a nutrir a ese país a donde se migra. La xenofobia es un asunto comprensible, pero tan solo en el individuo que no anhela conocerse. El que anhela conocerse, por mucho que venga un extranjero a su hogar, a su país, a su lugar de instrucción, se mueve con prudencia para poder recibirlo. Ahora entonces, la migración puede ser tanto internacional como nacional o interna. Estas dos formas de dividir la migración son de las más generales y más fáciles de entender. Dentro de cada una de estas existen subdivisiones, ¿sale? Y dentro de esas subdivisiones, así como podrás investigar cuáles son, existe una que no ha sido tomada en cuenta, que ya la conoces, que es la migración por servicio. Y eso no está contemplado dentro de las divisiones que a nivel macroeconómico o político se contemplan. Pero es fundamental que tú lo sepas. Porque no sabemos, en algún punto puede ser tú causante por este estímulo de enseñanza, alguien que pueda migrar hacia otro lugar, migrar hacia Puebla, mi lugar de residencia, y nos puedas enseñar la doctrina para contribuir a seguirnos conociendo o bien para hacer empleos, para contribuir al desarrollo, al sostenimiento de distintos países en su mismo desarrollo. La migración de tal manera no es un asunto completamente triste, melancólico o que lleve a tomar decisiones arbitrarias por asuntos de política corrupta. La migración interna también puede llevarse por todos estos factores, por búsquedas de empleo, por emprendimiento, por desplazamiento en el crimen organizado, que de hecho en México estamos viviendo algo interesante y ya se está tomando en serio en catalogar a estos grupos criminales como terroristas, lo cual trae consecuencias muy importantes a nivel internacional, principalmente con nuestro vecino del norte. Dime, ¿en tu lugar de instrucción te han preparado para este tipo de eventualidades? Otra de las cuestiones por las cuales la migración nacional o interna se lleva a cabo es por la ruptura de patrones. La llamada urbanización se va nutriendo a razón de que personas de las zonas rurales van migrando internamente hacia otras regiones de su entidad federativa, de tal manera que muchos hijos de campesinos o del sector primario laboral migran hacia un sector urbanizado dentro de su región o dentro de otro estado, dentro de la misma nación. Y esto ocasiona distintos problemas que han sabido utilizarlos con oportunismo muchos grandes empresarios y políticos que a razón de su corrupción emplean bajezas para con la persona que se queda en estos sectores primarios bastante carente. Y para ello es fundamental que se comprenda que la migración nacional está, por lo menos en México, perfectamente controlada, dirigida. Por la experiencia que he tenido y por las cuestiones en las cuales me movilizo dentro de las asesorías que doy, sé mucho al respecto de lo que implica este control de la migración. Y es que, bueno, sí, es fundamental que dentro de un sector primario, para un sector capitalista corrupto, los hijos de determinados trabajadores del sector primario migren para hacer mano de obra barata en las zonas urbanizadas. Y esto es muy delicado de trabajar, pero es una situación que no podemos negar. Ahora, bajo otra temática de instrucción dentro de este mismo tema, es necesario indicar que la migración interna también puede llevarse para romper los patrones subyugantes de oportunidades que nuestros mismos padres tuvieron o tienen en
su núcleo de desarrollo. Te voy a platicar una cuestión que muchos universitarios deben tomar a consideración de forma seria. En algún momento, mi tío, que es médico, me dijo que cuando yo me graduara como médico, razón que no estudié medicina, situación triste que luego te contaré, me fuera a trabajar a un municipio, a un pueblito, me decía él, porque ahí en esos lugares se necesitan excelentes médicos, excelentes abogados, excelentes ingenieros, excelentes personas de trabajo que sepan emprender, colocar un negocio en estas zonas rurales y te irá bien, excelente, me decía mi tío. Y tras ver su ejemplo y el ejemplo del grupo social, del grupo masónico donde se desenvolvió, comprobé que efectivamente, si se logra trabajar en sinergia entre otras personas que tengan las mismas potencialidades y virtudes o valores más bien en su deber como profesionistas, como ciudadanos y que aparte quieran mejorar su estabilidad económica, vete a un municipio, habría muchas cosas que analizar, por supuesto, trabaja en sinergia y en verdad lo he visto tanto en el pasado como en el presente reciente, donde compañeros míos han migrado a otros lugares de trabajo, viendo la oportunidad que tienen para poner un negocio, mostrar algo que en ese sector o en esa zona no se conoce o los servicios que se ofrecen ya son muy carentes y llega alguien completamente fresco, renovado y ¡boom! Económicamente existe una estabilidad que pueda llegar a ocurrir. Así entonces, los procesos migratorios internos también se dan por este proceso de emprendimiento, de oportunidad para tu desarrollo y para servir al semejante. Ojo, no estoy hablando de oportunismo, sin embargo, es necesario considerar que en el lugar de origen donde te encuentres, o por lo menos en México, que afortunadamente no estamos todavía en una situación muy precaria como muchos han querido vender, pero pudiéramos dirigirnos hacia allá sin ningún problema, ¿eh? Es posible encontrar oportunidades para adquirir, para alcanzar, desarrollar y sostener esta primer búsqueda de cuatro que existen en el ser, y estos son, o sea, esto yo no lo inventé, esto es algo que viene desde mucho más atrás que yo o que tú, como lo es la búsqueda de la seguridad. Todo individuo anhela la seguridad financiera, la seguridad emocional, la seguridad mental, la seguridad familiar, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se tiene esa primera búsqueda del ser, jamás vas a lograr la segunda, que es la búsqueda de la comodidad. Ya ni te cuento que existen cuáles son las otras dos, pero es interesante este respecto. Entonces, centrándonos en la primera búsqueda de la seguridad, y la seguridad financiera es uno de los aspectos que generalmente al ser humano le llevan a tener determinados sufrimientos, determinadas situaciones desequilibrantes en su vida, mucho se debe al miedo que tiene para migrar. Hay gente que actualmente vemos este crecimiento en el proceso de los ninis, que a pesar de que muchos dicen, es que eso es un término muy clasista, es un término muy despectivo. Bueno, pues déjame decirte que yo en su momento fui un nini. ¿Y qué crees? No me da pena decirlo. Y en su momento tampoco me daba pena. A lo mejor era cínico. Pero hoy comprendo que esa forma de expresarse de la gente hacia conmigo y que hoy recuerdo mi pasado de nini, en vez de ofenderme, te transforma cuando comprendes la enseñanza que hay detrás de la concientización de una persona que ni trabaja y que ni estudia, un niño. De tal manera que muchas personas, muchos padres de familia, transforman en ninis a sus hijos por miedo a abrirles la jaula, el cuidado de sus alas paternas y que vayan a migrar, por lo menos a otra colonia. Hay madres, la mía fue muy sobreprotectora y de ahí gran parte de mi inutilidad hasta mis 30 años, fíjate nomás lo que te estoy diciendo, que realmente eh, esa sobreprotección, esa incapacidad de dejarme volar, de dejarme migrar, en su momento me hizo perderme de grandes oportunidades como para irme a Canadá o con mis tíos en Estados Unidos y no para trabajar en una situación, o como sea más bien, trabajando en lavaplatos, trabajando de meseros, tengo familia que me viene a visitar ya, ese sueño
mojado, digo, americano, de venir con la estabilidad económica. Bueno, pues mi familia afortunadamente materna la logró en Estados Unidos y muchas oportunidades no las tomé en su momento porque me educaron con miedo para migrar, con miedo para emprender incluso. Yo fui de la generación que le enseñaban a sacar buenas calificaciones para conseguir un buen trabajo. Y después me inicio en la masonería y me enseñan en el saber económico y político que no, que puedes estar en tu deber, buscar un trabajo o bien generar uno. Y esto no es una situación vulgar como los coaches hoy tienden a hacer, lo que todos tienen que ser su propio jefe, que tienen que emprender porque si no, no son nadie en la vida. No, es una cuestión de deber ser. Así entonces, la migración en gran medida se interrumpe cuando puede ser productiva o incluso más adversa, como ya conoces, y lograr un desarrollo en el individuo a razón del miedo con que criemos a nuestros hijos, con que nos criemos a nosotros. Muchas personas están migrando, gente que habla sobre Venezuela, que habla sobre Bolivia, que habla sobre Guatemala, sobre Salvador, etcétera, diciendo que hay lo peor. Hay otras personas, o que bien que han nacido con ciertos privilegios, o bien que se lo han trabajado, de tal forma que no estigmaticemos, como un pequeño paréntesis, aquellas personas que tienen dinero, y dinero a montones, o que han nacido en cuna de oro, porque no sabes dónde se encontró la oportunidad que sus abuelos o bisabuelos tomaron sin ningún tipo de ventaja sobre nadie, pero que incluso tus propios familiares no la pudieron aceptar, tomar o visualizar, porque como los educaron de una forma limitante, pues jamás se desarrollaron como esas personas, como esos grandes apellidos. Entonces, en vez de irte quejando por la vida sobre la gente que está en el poder, indaga mejor en el pasado y determina por qué ese primer matriarcado o patriarcado que llegó a determinar cierta influencia política económica, ocupó, pudo utilizar determinadas oportunidades y a lo mejor tus abuelos no. Esto es diferente y de esta forma empezará a minimizarse este odio que existe entre el que tiene y el que no, tanto poder, tanto financiero, político, etcétera, en diferentes niveles, corrupto o no. Retomemos, la migración puede ser un proceso para tu desarrollo, puede ser un proceso para que descubras tu deber ser, puede ser un proceso para que logres la estabilidad que te falta, que le faltó a tus padres, a tus abuelos. No está sellado en que seas médico igual que la familia, en que tengas las mismas carencias igual que el patrón familiar. No está sellado esa cuestión. ¿Y qué es lo que te brinda la oportunidad de lograrlo o quedarte en el intento o en promesa? La información. Para que con ella, la experiencia, el empirismo, la educación, para que con esa información asimilada logres vencer los miedos, incertidumbres, empieces a incrementar la fe en ti y en la gente que conocerás en tu proceso migratorio. No temas al cambio, porque el único constante es el mismo. Ley, ley y enseñanza. Y enseñanza. Y enseñanza. Y enseñanza.